Recuerdo que estaba haciendo tiempo en la cola del cine para acceder a la sala de butacas porque íbamos un amigo y yo a ver una película sobre una saga espacial de cuyo nombre no me quiero acordar, cuando en una pantalla en la que tenían reproduciendo trailers salió una película bélica que prometía ser algo grande, rodada con plano secuencia al más puro estilo de la soga de Hitchcock y con un director como Sam Mendes y un director de fotografía como Roger Deakins, lo cual me hizo decirme a mí mismo, esto hay que verlo. Y así fui. Y qué obra maestra. Fue tremendamente inmersiva. Una experiencia en la que no sabías si te sentías maravillado por la fotografía, horrorizado por la crudeza de los sucesos o en tensión por empatía con los protagonistas. Cuando volví del cine, lo hice pensando en cómo todo el mundo que veo y leo que comentan películas hablaría sobre algo tan magnánimo y tan bien realizado. Y es aquí donde la historia tiene su giro argumental, ya que, lejos de maravillarme con las reseñas, hubo mucha gente que decía encontrarle el mismo punto débil a la película, la historia. Si bien no todo el mundo pensaba lo mismo, lo cual me hace seguir creyendo mínimamente en la humanidad, sí vi una gran mayoría de gente que hablaba de un guión sencillo, nada nuevo, simplón o incluso flojo, algo que se puede resumir en una frase. Pues bien, toda acción tiene su reacción, y esta es la mía. Empezando con voy a realizar una serie de vídeos sobre 1917, sobre la película, su historia y cómo esta no es para nada ni simplona ni pobre como mucha gente vendió en su momento. Y si queréis estar al tanto de cuando subo dichos vídeos, lo mejor que podéis hacer es suscribiros y darle a la campana para que os avise de cuando se viene nuevo vídeo. Ahora sí, comenzamos con el primero, en el cual vamos a tratar algo que mucha gente suele confundir, la diferencia entre una historia complicada y una historia compleja. Si bien la RAE no termina de dejar clara la diferencia entre ambos términos, tanto en guión como en otros ámbitos como por ejemplo la estadística, sí existe una diferencia entre complicado y complejo. Entonces, ¿qué se entiende por complicado? Complicado es todo aquello que, si bien puede tener una dificultad mayor o menor, realmente se puede acabar resumiendo en una idea simple, la cual se puede ir complicando al añadirse procesos, pero que, aún así, la base de la idea siga siendo simple. Por ejemplo, ir del punto A al punto B es una idea sencilla, es un proceso fácil, el cual se puede ir dificultando y enmarañando para complicarlo, pero sin dejar de ser una idea sencilla en el fondo. ¿Y qué es algo complejo? Algo complejo es un proceso del cual se necesitan distintas variables o ideas que se relacionan entre sí para poder obtenerse un resultado. Por ejemplo, la meteorología es un sistema complejo de presiones, temperaturas, corrientes de aire y marinas, geográficas. Puede que con las mismas condiciones en dos lugares idénticos, pero con una sola variable distinta, el resultado meteorológico de ambos lugares sea diferente. Entonces, ahora que ya tenemos presentados los conceptos de complicado y complejo, veamos cómo se pueden trasladar estos conceptos al guión de 1917. La película empieza literalmente con la orden a Blake de elegir un compañero, donde termina eligiendo a Schofield, e ir al puesto de mando a recibir órdenes, llevar un mensaje de anulación del ataque del día siguiente a otro frente. En este punto la historia parece que estaría dentro de lo que es una trama complicada, ya que la idea se basa en ir del punto A al punto B, intentando sobreponerse a los distintos obstáculos del camino. Y es así. La trama se basa en una idea simple, la cual se va enredando y complicando. Y es que nadie ha dicho que una buena trama sea compleja y no complicada. Pues hay muchas historias que entran en lo que entendemos por una trama complicada y son iconos culturales y grandes obras reconocidas, como por ejemplo la Odisea. Entonces, todas las personas que decían que la película es simple y que se puede resumir en una frase, tenían razón. Sí, al igual que pasa con cualquier otra historia. Existe un término en la escritura de guión y en la narrativa en general que es el tagline, el cual literalmente se entiende como una frase con la que concretar la trama de una historia. Cualquier historia, por larga, complicada o compleja que sea, se puede y se debe poder resumir en una sola frase. Esto ayuda a concretar la historia y a venderla, claro. Además de existir el logline,
lo cual es similar al tagline y básicamente son una o dos frases en las que se resume la trama, con protagonista, antagonista y la meta a realizar. Podríamos decir que el logline es la evolución del tagline. Después ya vendrían la sinopsis, el resumen, etc. Por lo que decir que una historia es tan sencilla que se puede llegar a resumir en una sola frase no es un argumento, pues todas las historias deben ser capaces de ser lo suficientemente concretas como para poder resumirse en una sola frase. Vale, pero entonces, ¿a qué ha venido todo eso de complicado y complejo? Bien, hasta ahora hemos visto que algo complicado es, hablando rápido y mal, algo simple pero que se va dificultando por distintas situaciones o procesos, mientras que algo complejo es aquello que, dependiendo del peso de varios factores, puede obtenerse un resultado u otro en función de estos. La pregunta entonces es, ¿tienen o pueden llegar a tener relación las historias complicadas y las complejas? La respuesta, sí. En el caso concreto de la narrativa, una trama simple adulterada se convierte en una trama complicada, mientras que tanto varias tramas simples relacionadas entre sí como varias tramas complicadas relacionadas entre sí generan una trama compleja. Os he mareado, ¿verdad? Mejor pasemos a un ejemplo. Tenemos una trama simple, ir del punto A al punto B. Y ahora la complicamos con enemigos, dificultades geográficas y un tiempo limitado. Ahora tenemos una trama complicada. ¿Y si juntamos ahora esta trama con una en la que dos aviadores salen a explorar y se cruzan con un avión alemán y lo derriban? ¿Y si le sumamos una trama en la que una mujer intenta soportar los achaques de la guerra en su pueblo y termina cuidando de un bebé que se encontró? ¿Y si además le sumamos la trama de un oficial con aspiraciones a ser ascendido y que necesita una gran ofensiva para conseguir dicho ascenso a costa de las vidas de sus soldados? Sumando todo esto se obtiene una trama compleja, ¿verdad? Pero si se omiten estas tramas secundarias y se deja solo la parte que interfiere en la evolución de la trama principal, la de ir del punto A al punto B, ¿estas tramas siguen siendo tramas o pasan a ser dificultades de la trama principal? ¿Sigue siendo la trama principal una trama complicada o pasa a ser una trama compleja? ¿Qué opináis? Os leo en comentarios. La idea de todo esto es adentrarnos en el complejo mundo del análisis de historias, porque una historia os suene o os recuerde a otra historia no quiere decir que sea lo mismo. La forma y el fondo deben trabajar en equipo para narrar una historia y una experiencia únicas. Un mismo tema tiene varios fondos y varias formas de expresarse. Pero muchas veces, hasta que no te paras a analizarlo, no eres capaz de darte cuenta y acabas diciendo cosas como que es un guión pobre porque no hay muchos diálogos, o que no hay evolución del personaje principal cuando... No tan solo esto es mentira. Si no, recordemos cómo pasamos de un soldado que rehúsa la misión o que la cumple a regañadientes, a un soldado dispuesto a cumplirla por un tema de orgullo personal y por la importancia de salvar centenares de vidas y dar la noticia del fallecimiento de su compañero o su hermano. Sino que tenemos que caer en la cuenta de que hemos estado viviendo la experiencia de un soldado en un solo día de guerra. Una guerra que lleva ya 3 años y que este ha sido su día a día durante todo este tiempo. Narrar una historia no trata solo de contar hechos de formas rimbombantes o atractivas, o entretenernos durante un rato, sino de explicar o dar a conocer ideas, de transmitir sensaciones y emociones, de identificarnos con alguien y de expresarnos, incluso cuando tú solo eres un espectador más frente a la pantalla. Y hasta aquí el primero de varios vídeos que se vienen sobre la narrativa de la película 1917. Espero que no haya sido demasiado teórico y que hayáis podido ir siguiéndome hasta el final. Los próximos vídeos serán menos abstractos, creedme. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y si queréis más contenido como este, suscribíos al canal y recordad darle a la campana para que os notifiquen los próximos vídeos. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos de Narrando Cine.